y el plano cruzado. Entonces, ¿qué pasaría cuando no tengamos dientes? Esa línea va a ser una línea importante. ¿Se dan cuenta del detalle? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Trasladó esa línea posteriormente a una línea de referencia clínica y dejó de ser craniométrica y pasó a ser clínica. Y lleva su nombre desde el punto de vista clínico. Vamos a ver cómo. Ocupa un lugar discreto en la historia de las especificaciones anatómicas, como excelente dibujante y conocía al fondo las técnicas de los más diversos métodos gráficos. Su plano que lleva su nombre, fue trasladado, que pasa justamente por el centro del conducto auditivo, en este caso del agujero auditivo externo, y por la base de la nariz fue que se trasladó a la cara del paciente. Lo que era un plano craniométrico se transformó en un plano facial, de referencia facial. Y ese es el plano que nosotros utilizamos para ello. Ahora, hay estudios en este momento que hablan mucho sobre eso. Si ustedes analizan, y acá por ejemplo, sería bueno que ustedes vean, este aparatito que tenemos acá de protección del agujero auditivo externo que se llama tragos, tiene distintas formas. Unos lo tienen redondeadito, yo lo tengo medio cuadrado, es más fácil a mí, medio cuadrado. ¿Lo ves? Véanselo, se dan cuenta, unos tienen un punto, otros no tienen redondo, otros no tienen ovalado. Véanselo, ustedes véanselo, se dan cuenta. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si separan el trago, van a ver que el agujero auditivo externo no está exactamente ahí, sino está medio ubicado porque es la terminación del agujero del conducto. Entonces, es una referencia importante. Él vio los cráneos, vio el agujero, no vio el trago. Pero ¿qué es lo que utilizamos nosotros? El trago. Por eso se habla de la distancia del trago. Bien, entonces, entendiendo eso, este es el gráfico publicado en Twitter, donde pueden apreciar cómo comparaba a los monos con los humanos. Y lo hizo una disertación sobre las variantes naturales de los organismos. Se comparaba mucho a los monos, o sea, los simios superiores, con los seres humanos. Y no solamente yo utilizó gente de raza negra y de un sitio que se llama Santo, el negro Almus, que es un lugar, los que ahora Santo, que era los que utilizó como un punto de referencia también. Bueno, aquí tienen ustedes lo mismo, solamente con una evolución con respecto al tiempo, ¿no? Desde muy recién nacido, al niño, al adulto y al anciano, para poder establecer su mismo plano de referencia. Son trabajos que dan entonces, en conclusión, el plano de campo también es llamado plano ortodóntico y también está en relación con la línea aurículo nasal, no la ocular. La ocular viene así para acá. Aurículo nasal, también llamado de esa forma, y va de la parte media del trago al área externa de la nariz. Y no hay que confundirlo con el plano de Camper craneal, que es un plano netamente craneal, ¿no? Que es una referencia craneal. Por eso se le dice mejor plano ortodóntico, desde plano de campo. Pero de todas maneras, la costumbre hace la regla y por consiguiente se le conoce como plano de campo. El plano de Frankfurt es distinto, solamente para el conocimiento nada más. En Alemania se reunieron en Múnich y en Berlín en dos oportunidades anatomistas, antropólogos, que establecieron un método para observar los cráneos y no había un método de referencia. Y no es sino hasta el 13º Congreso General de la Sociedad de Antropología Alemana, en la que en Frankfurt, en la ciudad de Frankfurt, en Maine, el año 1882, mucho después del Segundo de Berlín, es definitivamente aprobado un plano que promueve este señor Bonnet y es aceptado universalmente por todos. Este plano toma el nombre de la ciudad, se conoce como tal, plano de Frankfurt. Todas las observaciones de descripciones pasaron a ser hechas en la suposición que el cráneo está con este plano en la horizontal. Y este es un plano, una cosa importante para su trabajo de investigación. Claro, tú eres mi colaborador conmigo. Estaba acá viendo
el porio, ¿a dónde? Al infraorbital. No al agujero infraorbital, va al punto infraorbital. Yo te estoy tocando acá, la órbita, te estoy tocando la órbita. Ese es el punto. Entonces, si yo en este momento quisiera trazar el plano de Frankfurt, ¿cómo me saldría? Hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Qué hago para saber realmente que ese plano está bien? Le inclino la cabeza un poquito. Vean ustedes qué importante, ¿no? Y de esa forma pongo del porio al infraorbitario una línea que más o menos es paralela al piso. ¿Se dieron cuenta, no? Ya, por eso se dice que es un plano de referencia base craneal. No es relacionado con el plano cruzal, por favor, no lo confundan, ¿correcto? Si yo lo pongo ahí y yo quiero establecer el plano cruzal, su plano cruzal sería este y el plano de campo sería este. Completamente distinto. Gracias. Lo muy colaborado. ¿Se entendió lo que he dicho? Entonces hay una gran diferencia entre estos dos planos. Este plano de Frankfurt tiene una ventaja. Lo podemos ver en todas las medidas que hagamos, puede ser clínico, craniométrico, cefalométrico, tomográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Es un plano de referencia cráneo-basal. Y ahí tienen ustedes a los planos que nos sirven de referencia. Ahora, ¿es importante? Sí es importante el plano de Frankfurt. ¿Por qué? Porque el punto infraorbitario es un punto de referencia para un aditamento importantísimo. ¿Alguien sabe para cuál? Ya lo hemos dado. Conclusión 1. Para el arco facial. Solamente ustedes ya no se dan cuenta que eso ha sido trasladado. En los primeros arcos faciales, el punto de referencia era el punto infraorbitario. El arco facial de Hanau todavía lo utiliza. Y ahora el de la firma Bjork lo ha reactivado, ¿no? El punto infraorbitario. ¿Ok? ¿Y dónde se reemplaza? En el naso. Ese naso que ustedes tienen, esa distancia que dan del arco facial al naso, es lo que reemplaza la ubicación. Es difícil ubicarlo, porque tocar, si no me he tocado su compañero, la órbita, para ubicar cuál es la parte más baja de la órbita, que es el punto infraorbitario. Entonces, en los arcos faciales estándar ya vienen modificados. Y de esa manera, nosotros tenemos la relación con respecto al naso, más no al punto infraorbitario, pero es el mismo. Por esa razón, Bjork ahora ha reactivado nuevamente su nuevo arco facial y el nuevo arco facial se está utilizando nuevamente, aparte del naso, se está utilizando nuevamente el infraorbitario. Cuando lo vean. Entonces, ¿qué es lo que buscamos, como dije al inicio? El plano cruzado. ¿Y con quién lo tenemos que relacionar? Con el plano prosodóntico, también llamado plano de campo. ¿Qué plano es este? Plano de campo. ¿Correcto? Y no nos sirve para la pero sí para el plano. Y esta línea que es la línea auriculotemporal, ocular, perdón, ¿por qué la mencioné? Porque también es otra línea de referencia importantísima para el arco facial. Porque en los primeros arcos faciales se utilizaba esta línea con la finalidad de determinar un punto a cada lado, que es el eje terminal de bisagra o eje de bisagra. Exactamente a 13 milímetros, según dice la literatura, en base al arco facial de Hanau. Es un punto, una línea de referencia para el arco facial. Pero de todas maneras, como están seguidas y muchas veces las confundimos, hay que tomar en cuenta que la más importante y la que debemos utilizar es el plano de campo. Las otras ya están incluidas en el uso de los arcos faciales. Y lo vamos a usar en el arco facial. Ahí tienen ustedes, perdón, el punto de referencia. Y aquí tienen ustedes el arco facial de Hanau, el nuevo y el antiguo. Y este punto, ¿qué cosa es? El que marca la referencia del punto infraorbital. Y en los nuevos viene así, ¿correcto? Para determinar el punto anterior. Y los puntos posteriores son estos que determinamos 13 milímetros por delante, que es el eje terminal de bisagra que debería estar representado por las olivas o por las marcas extra auriculares, que son estas, solamente para tomarlo. El uso del plano de Fox es buscar el plano cruzal. Si yo tengo que el
plano de fondo lo coloco en boca y no tengo un paralelismo, quiere decir que el rodete está muy alto atrás, muy corto adelante. Si ya le di las medidas, como dije, que debería de tener 1 o 2 milímetros con respecto al vermellón, por consiguiente el problema sería la zona posterior y lo que tenemos que hacer es regularizar. En el sector anterior se tiene que regularizar con la línea bipupilar y para eso tenemos también el plano de Fox con una media luna o una regla para poder paralelizarlos. Entonces, lo que ustedes han obtenido en su laboratorio con las medidas 22 arriba, 18 abajo, muchas veces no se cae el paciente. Así de simple, pero es una medida de partida. Lo que vamos a ver en el laboratorio son las medidas básicas. Pero todo esto es clínico, entiéndase por favor. La clínica es lo más importante, entonces hay que hacer modificaciones. Esta es la línea bipupilar, la zona de medición con el plano de Camper, a un lado, al otro lado, y de esa forma se obtiene, ¿no? Bien. Nos faltaba simplemente recordar esto. Bien, ahora vamos a hablar sobre la dirección vertical. Esto es muy importante en prótesis completa. El paciente no tiene una dirección vertical cruzada. No hay diente. El diente tenemos que encontrarlo. Nuestro objetivo es encontrar la dirección vertical cruzada. Paralelamente también el contorno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar la dirección vertical? Primero, recordar que es un control médico de medidas lineales de distintos segmentos de la cara. Se debe medir en el plano vertical. ¿Y de dónde va? De la glabela hasta la base de la nariz y de la base de la nariz al mentón. 2 medidas. Una medida que tiene el paciente, me duermen algunos, no se me duerman, estamos despiertos, ¿ok? ¿Listo? ¿Estamos ahí? Véanse por favor, esta es la glabela, ¿correcto? Esta es la base de la nariz, debajo del filtro. Mírense por favor entre ustedes y ubíquenla. ¿Esa medida la tienen alterada? No, esa es la que Diosito les ha regalado. Ese es el punto de referencia y eso se llama tercio medio de la cara. ¿Correcto? ¿Cuál no tiene el paciente? Edéntulo completo, la otra. La que va de la base de la nariz a la base del mentón. Base de la nariz a la base del mentón. Generalmente se mide en la parte más prominente producto de los cambios que puede haber en el mentón, ¿no? Acá. Entonces, esta medida es la que no tiene el paciente. Pero esta medida es muy similar a esta medida. Entonces, partiendo de esta medida, yo voy a tener esta medida de acá. ¿Con qué diferencia? Con que esta medida que voy a obtener en la parte de abajo es la medida de reposo. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 se están agarrando la cabeza. ¿Qué significa eso? Si no se les cae la cabeza para adelante. ¿O me equivoco? ¿Y por qué se les cae la cabeza para adelante? Porque están cansados. Están que se duermen. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no hacemos eso? Estamos en una contracción tónica de equilibrio. ¿No es cierto? Ya, todos esos que no se están agarrando la cabeza, díganme si están con los dientes juntos. Ninguno, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Porque eso se llama posición de reposo. Quiere decir que no están en contacto los dientes. Entonces, para poder yo lograr establecer un correcto plano cruzal, tengo primero que identificar la posición de reposo. Y la posición de reposo incluye el espacio libre. ¿Se entendió lo que he dicho? Vamos a ver las diapositivas. Bien, entonces, si yo tengo que de la glabela a la base de la nariz es la medida que yo tengo, la que tengo que encontrar es esta de acá. ¿Por qué mido la de arriba también? Porque es la medida de los tercios de Magui. Y Magui siempre utilizó también un tercer tercio. Ese tercer tercio es la del mentón. Pero
pero los que nos malograron todos fueron los carros, ¿no? O aquellos que tienen frente amplio. O sea, es que son sobrados, se pasan de frente. Entonces, esa medida es demasiado grande. Por eso no se pone cuenta. Muchas veces no tenemos punto de referencia. ¿Se dan cuenta? Por eso usamos solamente la otra. Y esta de acá es la que nos va a permitir en reposo tener esta de acá. Bueno, los métodos para determinar la dimensión vertical son muchos. Tenemos métodos mecánicos, métodos fisiológicos. Los métodos mecánicos, la relación de los rebordes, mediciones de dentaduras viejas que el paciente nos pueda traer, nos sirve como referencia, registros previos antes que se saquen los dientes. Muchas veces el paciente se le van a extraer piezas, pero tiene algunos contactos dentarios, me sirve como referencia eso, ¿no? Ahora, los fisiológicos tienen que ver con la posición postural, medidas fonéticas, estéticas, medidas de dilución y la comodidad que el paciente debe tener. Eso es lo más importante y más difícil de obtener. ¿Por qué? Miren, ¿eh? Lo voy a hacer ahorita. Llevé mis manos a su boca. ¿Qué cosa creen que hizo ella? Una reacción. Cerró los labios y sonó así, como que si le fuera a meter la mano a la boca. Eso es lo que todos sus pacientes hacen cuando ustedes hacen eso. Entonces obtienen una respuesta muscular que no les sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ponernos en cierta condición y ver cómo está sin que el paciente se dé cuenta de esa relación. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Se dan cuenta? Me pongo por ahí, veo así costadito, me hago un loco, volteo, la veo, más o menos veo y en qué posición está. ¿Qué es lo que debo de ver en ese paciente? Que debe haber consistencia labial, no debe haber compresión. No debo poner el paciente tenso, no lo debo relajado, como si tuviera metido una capa en la boca. Eso es lo que tengo que ver. ¿Es difícil o no? Es difícil eso. Más aún con un paciente viejito que ya hay alteración del nervio muscular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que el paciente relajado tenga los rodetes de cera que ya están bien probados en boca. El rodete superior a 1 milímetro o 2 milímetros del labio, comprobado con el plano de Fox. El rodete inferior con respecto al nervio del lado inferior, en la parte posterior a la altura de la mitad de la papila, como ya hemos mencionado, todas esas características deben de estar. Entonces, con los rodetes en la boca, yo debo de ver que el paciente esté en la posición de reposo con los rodetes separados. O sea, no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar en competencia labial. Competencia labial significa los labios cerrados pero suavecitos, como si estuvieran sobrepuestos, nada más. Como si los estuviera realmente tocando. Esa es la competencia labial. No apretando, no estirando. Así, solamente suavizando. En esa competencia tengo que medir. Entonces, ¿cómo logro medir eso? Tronco derecho y cabeza sin soporte. Que el paciente degluta, que deje que la mandíbula se relaje. Separamos los labios, ahí es donde tiene el problema. El paciente reacciona, dice, cierra la boca o abre la boca, lo que sea. Pero lo hemos instruido al paciente. Y medimos. ¿Qué medimos? Le ponemos 2 puntos en la cara del paciente en posición fisiológica y anotamos. ¿Dónde van esos 2 puntos? ¿Qué hemos dicho? Base de la nariz y mentón. ¿Correcto? Entonces, esos 2 puntos que puede ser base de la nariz, en algunos casos pueden proyectarlo a la punta de la nariz, porque esta no es una medida que está descrita como una medida promedio para todo el mundo, ¿no? Aunque hay algunas técnicas que sí mandan medidas promedio, ¿no? Ponemos un punto en la nariz, un punto en el mentón. Esa es una medida, la medimos. Esa medida debe estar con los rodetes en la boca y con los rodetes separados. Abrimos los labios y verificamos que existe espacio entre los rodetes y medimos ese espacio de los rodetes. Si es factible, ¿no? Para eso tenemos una medida flexible. 1 milímetro, 2 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros. Y eso me va a ir indicando realmente si el espacio libre es adecuado o no. Hacemos que el paciente junte los dientes sin exagerar. ¿Y cómo hacemos sin exagerar? Que pase saliva. Al pasar saliva, punta los rodetes.
Pasen todos saliva y díganme qué pasa con sus dientes. Entran en contacto, ¿no es cierto? ¿Ok? Quiere decir que están pasando de la posición de reposo a la de máxima interpretación. O sea, están eliminando el espacio libre. Por un segundo, por el momento de la devolución, nada más. ¿Correcto? Ese es el momento en el que le decimos al paciente: pase saliva y quédese ahí. ¿Qué pasó ahí con el rodete? Se queda en contacto. Y volvemos a medir. ¿Qué medimos? Los dos puntos que medimos al principio. Los mismos puntos. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser mayor? ¿La primera medida o la segunda medida? La primera, porque tenemos el espacio libre que se suma a la medida de posición de reposo. Mientras que en la otra le estamos eliminando el espacio libre. Entonces, ¿qué es la dirección vertical postural? Será la medida de la dirección vertical oclusal más el espacio libre. Dirección vertical oclusal más espacio libre igual dirección vertical postural. ¿Correcto? Generalmente a la dirección vertical postural también se le puede decir simplemente DB, o sea, dirección vertical. ¿Por qué? Porque la oclusal hay que definir siempre que es oclusal. O sea, aquella que yo estoy marcando como oclusal es oclusal siempre. La otra postural puede cambiar de posiciones de postura, pero es una posición de referencia. ¿Qué cosa es? Perdón, ¿cómo que se logra eso? Gracias a los músculos, que hacen un equilibrio tónico entre todos ellos y mantienen a la articulación en una posición de equilibrio, conocida como relación céntrica, o como lo dice yo, que son miocéntricas. ¿Por qué? Porque está guiada. Y de esa forma mantenemos una posición de reposo, ¿correcto? Sin que se abra mucho la boca ni que se cierre mucho la boca. El espacio libre es el área que va desde la relación céntrica o miocéntrica a la posición de máxima intercupidación. O sea, es ese espacio que nosotros estamos queriendo buscar. La falta de este espacio libre en un paciente edéntulo que usa prótesis, o sea que no le hemos puesto realmente una adecuada relación céntrica, creará interferencias oclusales, chasquidos al momento del paciente hablar, que los dientes van a chocar, va a crear dolor en los tejidos de soporte, va a crear aceleración de la reabsorción ósea, porque está dando más fuerza de contacto sobre la superficie del hueso. Por eso hay que respetar el espacio libre, no invadirlo. Ahora, este espacio libre puede variar, y puede variar acorde a pacientes de clase 1, clase 2 o clase 3, ¿no? Se dice, un espacio que puede variar es el espacio que se encuentra entre las superficies oclusales superiores e inferiores cuando la mandíbula está en posición fisiológica postural. Para la clase 1, que es lo normal, un paciente, digamos, medio, es de 2 a 4 milímetros. Para la clase 2, cuando tenemos una protrusión maxilar superior con respecto al inferior, puede llegar de 4 a 6 por los determinantes de la morfología oclusal. Ese paciente tiene mayor eliminación de la guía condilar, no necesita la cara palatina de los dientes anteriores. Generalmente es el que tiene los anteriores superiores palatinizados cuando tiene dientes. Y el de la clase 3, máximo debe ser de 1 milímetro. Es el que menos espacio interoclusal debe tener. Este es un clase 1, recto, perfil recto. La relación de los rodetes con un overhead de 1 a 2 milímetros máximo. Y esta es la posición que se ve en un paciente de clase 1, perfil recto. Un paciente de clase 2, maxilar superior concluido, perfil cóncavo, convexo. ¿Correcto? El rodete superior generalmente más adelantado que el inferior, y esta es la posición que tiene un paciente de clase 2 aproximadamente. Y el de clase 3 es la inversa, ¿no? Paciente con cara de plato, se le dice porque tiene la forma de cóncava. Los rodetes muchas veces están en vis a vis o en mordida invertida, quizás, dependiendo la gravedad de la protrusión maxilar inferior. Y generalmente tienden a tener esa forma de perfil. Entonces, en la clase 1 decimos que es de 2 a 4.
4 milímetros de la dimensión vertical, quiere decir que la oclusal está disminuida. ¿Por qué? Porque tengo excesivo espacio libre. Pero si invado el espacio libre, si existen menos de 2 milímetros, quiere decir que la dimensión vertical oclusal estará aumentada. Entonces son inversamente proporcionales, para que se entienda. Si yo he invadido, quiere decir que voy a tener menos espacio libre. Si tengo mucho espacio libre y no le corresponde a un paciente de clase 1, le pongo 6 milímetros. Correcto, es demasiado. Le puedo poner eso a uno de clase 2, pero no a uno de clase 1 ni de clase 3. Bien, este es un caso, por favor, miren. Díganme ustedes, ¿cómo está su posición de reposo? ¿Cómo la ven? No le ponemos mucho. No digan nada, no tengan signos de vida. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No sé, no opino algo. Voto por Keiko, voto por Castillo, voto por no sé, algo. Ah, ¿no me quedó? ¿Qué dice? Sí, levante la mano que está bien. No, levante la mano, por favor. Un montón, ya, perfecto. Me contento con eso. Casi el 30% levanta la mano. ¿Y qué piensan de esto? ¿Está bien o está mal? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? De nuevo la teoría. O sea que las dos están mal. Entonces vamos a un tercero. ¿Qué dicen de este? Vean la diferencia. Es casi imperceptible. ¿Se dan cuenta o no? Casi imperceptible. Descubrir cuál es la posición de reposo del paciente, vuelvo a repetirlo, es difícil. Más aún un paciente que no tiene dientes. Eso es la señora que no tiene dientes. Entonces, si yo veo la distancia de punta a mentón y las comparo, me voy a dar cuenta que las tres distancias son distintas. Una, demasiado espacio libre. Otra, invadiendo el espacio libre. Y la tercera, es la adecuada. Ahí se puede ver la diferencia, ¿no es cierto? Como les dije, esta de acá, ¿correcto? Le va a salir con el comisural, se le va a caer la saliva. Esta de acá, cuando hable, le van a sonar los dientes, no va a poder masticar, va a reabsorber los rebordes, invadiendo el espacio libre. Y esto no tiene que provocar. Si la vemos de costado, sucede lo mismo. Vean ustedes ahí el primer caso, el segundo caso y lo que debe de ser. Vean la diferencia de las tres. Y si las mido las tres, igual. Dimensión vertical, las tres son posturales. Si acaso, ninguna es oclusal. La base medida y la otra línea de medida, y vemos cómo cambian las medidas, ¿no? Imperceptibles. ¿Cuál es la que debemos buscar? Es una posición en la cual ustedes es como si fueran la abuelita con la que están conversando y la abuelita los está mirando. Esa posición de tranquilidad, de reposo que tiene la persona, esa es la que debemos buscar. Por eso no la podemos buscar como yo hice con su compañera, que ella pensó que le iba a meter la mano en la boca. Tenemos que hacerlo como lo hice con él, sin que se dé cuenta que lo estamos revisando. O sea, yo puedo estar haciéndome lo que estoy ordenando mis instrumentos y estoy observando. Y mi asistente también. ¿Correcto? Porque estamos buscando que la paciente esté realmente en una posición de reposo. El paciente debe estar en una posición de reposo de forma inconsciente. Bien. ¿Qué debemos hacer para la toma del registro? Que el paciente moja los labios, abra la boca, cierre lentamente la boca hasta que sus labios solo se toquen, que el operador abra con cuidado los labios y medimos el espacio libre entre los labios. O hacemos fluir y volvemos a medir, ¿no? Es el procedimiento. La posición fisiológica postural es la posición de la mandíbula cuando la persona está sentada cómodamente con la espalda recta y la cabeza sin soporte. Los cóndilos en la fosa glenoides en una posición neutra, la posición céntrica, sin forzar los músculos elevadores de la posición tónica, pero solo con la actividad
contrarrestar la fuerza de la gravedad, solamente porque la mandíbula no se le cae. ¿Cuándo se le cae la mandíbula? Cuando pierde esa tonicidad, demasiado relajo. Le abrió la boca, ¿no es cierto? Perdió tonicidad. Pero si estamos con tonicidad, como están todos ustedes ahorita, que se cierre la boca. ¿Qué es lo que va a pasar? Perdemos la tonicidad. La dimensión vertical postural es una medida vertical de la cara entre dos puntos, generalmente en la línea media, uno por encima del otro. Punta nariz o base nariz con mentón. ¿Correcto? La oclusal es la misma dimensión con los rodeos oclusales en contacto de función céntrica. Y el espacio libre es la distancia entre las superficies oclusales maxilales y mandibulares con los rodeos de deducción cuando la mandíbula está en la posición fisiológica postural. Solamente como referencia tenemos distintas medidas, como las medidas métricas, por ejemplo, la medida muy conocida que utilizaba dos medidas. La pupila de la comisura era igual a la punta de la nariz al mentón, para varones era de 65 a 70, mientras que para mujeres era de 60 a 70 milímetros. ¿Cuál es esta medida? La medida que va del punto del centro del ojo a la comisura del labio y de la punta de la nariz al mentón, o base de la nariz también, ¿no? Base de la nariz al mentón. Entonces, si yo no tengo esta medida, pues esta es una medida de referencia que nos decía Willis. No la que les he mencionado yo ahorita hace un rato, que es la de la glabela a la base de la nariz. Porque esa es de otro autor. Vean ustedes la vista lateral, que es la de Soles. Divide la cara en tres partes iguales, ya lo he mencionado, labio y mentón, la nariz y la frente. Y menciona que estas tres medidas son iguales, lo que mencioné al principio. Correcto, se busca esta medida. Es lógico entender que esta medida puede variar mucho, porque una medida lateral. Tenemos la medida de Magui, que utiliza 4 medidas para encontrar la medida inferior. Pupila, comisura, labela, subnacio, esquina de los labios y subnacio a naso. ¿Cuáles son estas 4? En la tienen, ¿no? Pupila a la comisura, labela a base, base de la nariz al mentón, es la que buscamos, y comisura a comisura. Ahora, en la posición fisiológica de reposo, también llamada dimensión vertical de reposo o postural, se define en el glosario de términos ortográficos de la Academia Americana como la medida vertical entre los dos maxilares que existe cuando la mandíbula se encuentra en la posición fisiológica de reposo. Es como si fuera un repetido, ¿no? Pero es lo más difícil de encontrar, ya hemos visto. Thompson y Brody establecieron en el año 1942 que el espacio libre que se daba entre ellas era aproximadamente de 1.8 a 2 entre los dientes incisivos, ¿no? 1.8 a 2 milímetros. Esto es lo que debemos buscar. Vean ustedes, competencia labial. Vean, la señora no tiene dientes, ¿sabes? Y no está haciendo compresión. ¿Correcto? No se ven los labios ni abiertos ni cerrados excesivamente, se ve la musculatura en la posición adecuada. Si la veo de costado, vean ustedes cómo se ve. Esta es la posición que estamos buscando. Eso es lo de la figura del centro que les estoy haciendo rápido, ¿no? Esa es la posición de reposo. Los medios fonéticos, como por ejemplo el de Meyer-Silberman, que creó el término espacio cerrado hablando, que no es sinónimo del espacio interoclusal. Esto se logra gracias al uso de muchas palabras con la letra S en forma repetida. Los americanos utilizan la palabra Mississippi, por ejemplo, ¿no? Nosotros usamos números 60, 61, 62, 63 para ver la relación entre los números. ¿Ok? Pero también podemos utilizar la letra M. La letra M en forma lenta, pausada y consecutiva. M, 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 M. Y de esa forma, como en las discotecas, así la luz intermitente, abre y cierra, deja entrar luz, deja entrar luz, deja entrar luz, deja entrar luz. De forma intermitente voy a ver el espacio libre entre los ruedos. Shanahan, en el año 56, mencionó que los dientes temporales y permanentes evolucionan hacia una dimensión vertical por repetidos contactos como resultado de la evolución. Y es lógico, porque la función se va estableciendo mediante la dilución en base a contactos.
Cuando nosotros deglutimos sin dientes, utilizamos la lengua. Cuando deglutimos con dientes, utilizamos el contacto dental. Entonces, ese repetido contacto va haciendo que la dentición se vaya logrando. Por eso es que la dentición vertical en un niño no es estable, porque va variando, hasta que tenemos los dientes permanentes. ¿Okay? Se sugiere que partiendo de los principios de Shanahan se puede determinar que la dentición vertical se puede determinar y se crea el espacio libre de 2 a 3 milímetros, así como lo que nos mencionaba Mellas. En conclusión, la dimensión vertical oclusal, ¿qué es? Es una dimensión de contacto de rodentes en el caso de dentro, ¿no? Y se debe obtener en base a la experiencia del operador y basándose en la mezcla de varios métodos de revisión. Métodos faciales, de ubicación de la posición fisiológica, de reposo, métodos fonéticos, de deducción, que nos van a permitir comprobar que lo que estamos haciendo está bien. Esta es la parte más importante, porque dependiendo de eso, nosotros llevamos eso al articulador y ahí recién ponemos los dientes. ¿Qué pasa si hemos tomado mal organización? Vamos a tener un paciente así como el primer video, se acuerdan que son dos viejitos, que uno tenía unos dientazos y el otro unos dientitos, y nos va a salir mal el trabajo. Felizmente hay prueba de eso. Bien, acá en la forma práctica, ¿cómo se hace? Mido la posición de reposo, aunque la posición de reposo que es excesiva, no debe estar por horarios abiertos. ¿Correcto? ¿Cuánto tenemos acá? 61 milímetros, ¿no es cierto? Y así, esta es una paciente de clase 1, ¿cuánto debe tener de espacio libre? De 2 a 4, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuáles serían las medidas a las cuales podría tener yo con la paciente en máxima interpretación? Si disminuye 4 milímetros sería 61 menos 4. Si disminuye 2 milímetros sería 61 menos 2. O sea, podría ser entre 59 y 57 en máxima interpretación. Medimos en máxima interpretación y ¿cuánto tiene? 58. Está dentro del valor. Entonces está bien medida la dimensión vertical, postural, oclusal y el espacio. Revisa 10 minutos antes de la... Lo que vamos a hacer en la práctica también, ¿no? En la práctica y en la clínica del paciente. Ambas cosas van caminando ahí. Bueno, el rodete de difusión y contorno. Por lo siguiente, esto es lo que pasa cuando no tenemos contorno. Si no tengo contorno, el rodete me va a devolver el contorno. Sea un paciente de clase 1 o sea un paciente de clase 2, por ejemplo. Con los rodetes, vean cómo cambia el contorno. Con los rodetes, vean cómo cambia el contorno. O sea, no es solamente obtener la oclusión, también hay que obtener el contorno. Esto ya lo he revisado, vean que es acorde con lo que manda la anatomía normal de nuestra persona. Ahí se está verificando con respecto a qué plano, el plano de cambio, ¿correcto? Este es el plano cruzado y este es el plano ortodóntico. Y vean que no es necesario que el plano esté paralelo al piso. Más aún, cuando utilicen el arco facial, les va a salir inclinado. Ahí tienen ustedes la fórmula de la dimensión vertical cruzada y postural. Y habiendo establecido todo esto, hacemos las medidas como ya lo hemos visto. Y lo que tenemos que hacer a partir de este momento, antes ya de tomar el registro, ¿correcto? Superior e inferior, es hacer unas medidas en el rodete superior para el marcado de los dientes ante los superiores. ¿Cuáles son estas medidas? Primero identificamos la línea media, eso se va a marcar en el rodete. Luego trazamos una línea que pasa por el surco nasogeniano y labio geniano, continúa y nos forma un ángulo. Ese ángulo traza una bisectriz y esa bisectriz pasa por donde va a estar
media y la línea canina. ¿En dónde? En el rodete. Una vez trazadas estas líneas, vamos a hacer que el paciente sonría y trazamos la línea de la sonrisa. La línea de la sonrisa es lo máximo que el paciente debe demostrar. Pero para eso, recuerden, tenemos algunos pacientes que muestran demasiado la gingiva, eso se llama sonrisa gingival, y otros que muestran muy poco los dientes, cubren completamente con el labio. Un labio corto, un labio largo, nos van a traer problemas. Un labio corto, sonrisa gingival, un labio largo, va a cubrir todos los dientes. Hay que tomar en cuenta esos detalles. Hacemos sonreír al paciente y marcamos una línea horizontal. Esa línea horizontal es viene a ser el que nos va a marcar el tercio cervical de las piezas dentales. Ese tercio cervical generalmente de los dientes está escondido y solamente vamos a mostrar cuando sonriamos el tercio incisal y el tercio medio. Entonces me está indicando el diámetro vertical de la cara vestibular. Entonces ya tengo las dos medidas más importantes: el diámetro medio de la línea media hasta el canino y el diámetro de la altura. Al hacer eso ya puedo escoger de mis tabletas los dientes específicos para el paciente. Por supuesto, escogiendo previamente el color, ¿no? Según el sistema de los tonos grises que se utilizan acorde con los pacientes de edad avanzada. Tomando en cuenta esto, entonces medimos, y esa medida generalmente va entre 20 a 22 milímetros en su totalidad. Para eso son las reglitas turbas. Y podemos establecer notas. No se confíen mucho en estas reglas porque muchas veces no tienen una medida adecuada, ¿no? Hay medidas profesionales. Bien, ¿pueden variar algunas cosas? Sí. Por ejemplo, vean ustedes esta inserción de 3 frenillos labiales. Rarísima. Pero hay 3 frenillos labiales. No pueden confundir los frenillos, ¿no? Siempre tomando en cuenta el frenillo principal para el efecto de la medida, ¿no? Ahí tienen el rodete. Espero que haya hecho así sus rodetes. Muy bien. Y bueno, pasamos al montaje. Entonces, el montaje, ¿con qué lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo en base al maxilar superior y el maxilar inferior. Por consiguiente, cuando la mandíbula se mueve a llevar a cabo la función de masticación y del habla, los diferentes movimientos que realiza y las relaciones que tiene desafían cualquier simple descripción, pues es muy complejo. Pero cuando la mandíbula está sin movimiento, se puede establecer relaciones definidas con el cráneo o con el maxilar, quiere decir la relación. Para poder entender los movimientos funcionales que realiza la mandíbula es necesario estudiar las relaciones estáticas, no la dinámica viene como consecuencia. Y para conocer los movimientos mandibulares es necesario comprender los factores involucrados en las relaciones mandibulares. ¿Qué significa esto? Y yo voy a tener factores anatómicos, como por ejemplo el triángulo de Bowel, que me ayuda mucho para establecer la relación entre las dos articulaciones y un tercer punto del sector anterior, la relación de la articulación temporomandibular y la relación de los músculos. La mandíbula está conectada con el cráneo a través entonces de la articulación, los ligamentos, la cápsula. Los músculos masticadores proporcionan poder para agarrar la mandíbula contra el maxilar para que la construya o la mueva lateralmente en los movimientos laterales. La otra conexión entre el maxilar y la mandíbula se da por medio de la superficie oclusal de los dientes, esta, que no la tiene el paciente y se la vamos a dar nosotros. Por esta razón, la oclusión debe estar en una armonía con las relaciones mandibulares cuando los dientes están en contacto, o sea, con la posición articular. ¿Cuál es la posición articular de referencia? Relación C. Aquí no trabajamos con ningún tipo de oclusión habitual, porque no existe oclusión. Y si vamos a crear oclusión, tiene que ser creada en una posición en la que los cóndilos estén en una posición descendente, no. Si el paciente tuviera dientes, así sea así, y así hagamos una sola dentadura, también hay que tomar en cuenta este detalle, ¿no? Entonces, la posición a la que nos referimos de contacto cruzal debe ser en oclusión cuando la relación está céntrica. Quiere decir que a eso se llama oclusión céntrica. Las relaciones de la mandíbula se clasifican en relaciones de orientación, relaciones verticales y relaciones horizontales. Y para eso utilizamos múltiples articuladores. De preferencia, vamos a trabajar nosotros con
En el arco facial, esta es la línea auriculo-ocular que estaba mencionando, 13 milímetros por delante, en la cual se va a marcar con el arco facial de Hanau y el punto infraorbitario para el montaje del modelo superior. Para ustedes es más sencillo porque utilizan el arco facial automático de la WinMIS, que es la que reproduce la firma BioArc. Ahí tienen ustedes montado el arco facial, que yo aprendí con este arco. Es bien difícil su manejo, porque tenemos que manejar movimientos laterales, anteriores. Es bien complicado de manejar. Los arcos faciales que traen ahora los articuladores, que ya vienen programados, como en el caso del BioArc, son mucho más fáciles de manejar. Colocarlo adecuadamente según manda, colocar el rodete. Una cosa importante, vean ustedes la horquilla, está clavada en la parte lateral del rodete, se prepara el modelo del zócalo para el montaje, se realiza el montaje de preferencia, se dice con yeso París, no sea yeso tipo 2, pero yo prefiero que siempre antes del yeso París ustedes coloquen en el centro un poquito de yeso piedra tipo 3, que le va a dar más estabilidad de relación entre la platina y el zócalo del modelo. No es necesario poner mucho para que no haya peso. Y después, una vez que fraguemos yeso, recién rellenamos con yeso París. Si todos lo hacemos con yeso París, el yeso París es mucho más inestable y se puede deteriorar fácilmente. Se coloca un modelo de segunda, ¿no? Bueno, la relación céntrica es una relación hueso con hueso, en el caso del articulador, se clasifica como horizontal, porque sus variantes, inclusión o lateralidades, ocurren en el plazo horizontal. La relación céntrica es una relación constante para cada paciente, siempre y cuando las estructuras óseas y los tejidos blandos en las articulaciones estén libres de inflamación o cambios óseos. Todo eso se hace previamente. No es una posición postural de la mandíbula, y para fijar la mandíbula esta relación se necesita de la corrección de los músculos. Es la referencia con la cual se debe coordinar las funciones oclusales deseadas. ¿Qué es la relación céntrica? Posición superanterior máxima de los cóndilos en las fosas articulares con los discos adecuadamente interpuestos. Esto está en el glosario de términos dicho por Preston, ¿correcto? Pero según Monkison, es la de los cóndilos en la posición superanterior máxima con las fosas articulares cuando se apoyan contra la pendiente posterior. Deben medirse articulares con los discos articulares interpuestos adecuadamente. Esta posición con contracción intensa de los músculos elevadores se produce estabilidad ortopédica, y a eso es lo que se llama posición musculoesquelética más estable. Y esta es la posición que buscamos, la posición de relación más anterior y superior del cóndilo corresponde a la parte más posterior y superior de la eminencia con el disco adecuadamente interpuesto. Vamos con la hora de la pero no dice nada. Ahí tienen ustedes los modelos ya listos para el registro, ¿correcto? Se le hacen este tipo de huellas, también puede ser este tipo de huellas, pero vamos a trabajar con esta, es en forma de V invertida, por favor, es más sencillo de trabajar. Se relaciona, por supuesto, el modelo superior ya debe estar montado en base a la relación céntrica. Utilizamos un material de registro y utilizamos la técnica más adecuada, en este caso se está utilizando el Chin-Point, que es una técnica de tipo pasiva porque el paciente se deja, ¿okay? Y se deja polimerizar el material de registro entre los dos. Se fijan los modelos, se invierte el articulador, vamos a pasar, son otras técnicas variables. Este material de registro de una marca se utilizó en este caso de los Ulfas y se monta de la misma forma como el modelo superior y el modelo inferior. Ahí tienen un paciente, la relación con respecto al plano de Fox, la medida de la dimensión vertical postural, y en este caso sí con el arco facial automático de la firma, en este caso fue la NAC, ¿no? Puede ser la forma de colocarlo, recordar que siempre les va a botar una inclinación del plano cruzado. El fijado con cera hay que tener mucho cuidado cuando lo hagan el paciente. Acá
acá, ¿por qué se hace esto? Porque se está utilizando una horquilla para dentados. En el caso de los pacientes edéntulos, deben utilizar horquillas para edéntulos, como la que tiene el Hanau, por ejemplo. La firma BioArt también tiene ese tipo de horquillas, y de dos tipos: una que se abre y se cierra, y otra que simplemente se clava en la parte lateral. Es mucho más fácil, ¿no? Se hace lo mismo, se deja el espacio suficiente, en este caso el BioArt o el Natus, se verifica el espacio, se puede sostener en la parte inferior con un soporte tipo gata, se coloca el yeso, piedra tipo 3 y luego el yeso tipo 2 y se logra montar, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. Los dos de la frente, en este caso está viendo un montaje inferior con el articulador volteado. Y al final termina de esta forma. El pin solamente se utiliza para el montaje del modelo inferior. El superior, por la facial, no se utiliza el pin. ¿Ok? Ya. Y si vamos a hacer alguna técnica diferente, como por ejemplo la técnica de la deglución, entra en contacto los modelos y por consiguiente el pin debe estar exento. Si yo dejo un espacio, el pin se compensa ese espacio. Si dejo un espacio milímetro, por consiguiente, ese espacio debo compensarlo en el tiempo. Pero si hago técnicas como por ejemplo la de la deglución, en la que le digo al paciente de ruta, va a entrar en contacto y lo sostengo, quiere decir que los rodentes están en íntimo contacto. La relación céntrica que se está tomando es con el pin en cero. ¿Okay? Y aquí tienen ustedes el montaje del modelo superior e inferior